Hoy vamos a reflexionar sobre averiguar por uno mismo o, como frecuentemente hablaba Krishnamurti, no ser un seguidor. Este es un pensamiento breve que vamos a examinar. Dice, uno tiene que averiguar por sí mismo. Eh, las cosas que son de orden espiritual o existencial implican un proceso de percepción o penetración en la realidad que no se nos puede transferir de otro. Por ejemplo, este mismo pensamiento que vamos a observar, solamente podemos tener acceso a estas frases, a este conocimiento, a esta enseñanza que nos viene de afuera. Pero si este pensamiento tiene significado o no lo tiene, o si detrás de eso hay una verdad o no la hay, esa penetración y ese discernimiento que va hacia la esencia de algo, hacia la profundidad de algo, eso nadie más puede a nosotros, digamos, transferirnos esa percepción. Nosotros podemos estudiar, leer libros, ¿ya? Y vamos a tener un acceso a un cierto conocimiento, incluso por nuestras propias experiencias. Pero lo que se denomina discernimiento o descubrimiento en el ámbito interno, espiritual, implica pasar de un estado de conciencia personal a un estado de conciencia universal. Y esa penetración tenemos que hacerla por nosotros mismos, por un proceso de madurez, de agotamiento sobre las cosas del pensamiento, de la experiencia personal, de la experiencia mundana, terrenal, por una maduración, por una, ¿cómo se dice cuando uno se desilusiona de las cosas externas, temporales? Entonces, cuando llega ese momento, el individuo quiere averiguar por sí mismo. Ya no solo creer cosas que vienen de afuera y creerlas sin penetrar en su naturaleza interna, sin saber si son ciertas o falsas. Por eso que en Oriente se habla de discernimiento, que implica separar lo que es de orden atemporal a las cosas que son de orden temporal. Uno tiene que averiguar por sí mismo. ¿Ya? Podemos recorrer el mundo entero buscando, pero tenemos que averiguar por nosotros mismos. No por mediación de nadie. Afuera de nosotros están las enseñanzas, los estudios, los libros, los textos, etcétera. Pero nadie nos puede transferir directamente esa penetración, ese discernimiento directo. Solo tenemos que hacer nosotros por nuestro propio desarrollo, madurez, trabajo interno. Hemos tenido la autoridad de instructores, salvadores y maestros. Que yo, eh, cuando llega el momento de descubrir, de discernir la realidad, eso lo tengo que hacer por mí mismo. O sea,
no simplemente rendirme, por decirlo así, personalmente a una autoridad o convertirme en un seguidor que ciegamente sigue la voluntad de otro. Un aspirante a la vida espiritual lo que intenta seguir es su propio discernimiento, su propio descubrimiento. Ahora, nosotros a nivel esotérico, que es lo que no habla Krishnamurti en general, a nivel esotérico pensamos que hay evolución, que hay desenvolvimiento, que hay desarrollo, que hay individuos que alcanzaron la autorrealización y que dejaron algunas enseñanzas que después con el tiempo también se van degradando por la interpretación que se hace de ellas. Sabemos que hay personas, individuos que se han desenvuelto, que se han desarrollado, que han madurado internamente, que han hecho el proceso interno de autotransformación y desenvolvimiento. Pero llegado al punto donde tenemos que tomar las riendas de nuestra propia vida, tomar decisiones y descubrir por nosotros mismos, ahí quedamos nosotros bajo nuestra responsabilidad. Nos apartamos de ser un seguidor o un individuo que sigue pensamientos externos, colectivos, que cree cosas que realmente no sabe, por decirlo así, se individualiza, nuevamente se convierte en un individuo que busca la realidad responsablemente por sí mismo. No simplemente por seguir a alguien pensando que nos va a dar algo, sin nosotros tomar la responsabilidad de ese descubrimiento, de esa búsqueda, de ese trabajo. Tenemos que convertirnos en individuos, responsables por nosotros mismos, no nos queda otra. Si realmente quiere descubrir lo que es la meditación, si realmente quiere descubrir lo que es la meditación, usted tiene que arrumbar por completo toda autoridad. Entonces, si, si simplemente seguimos a algo o a alguien o un sistema de creencias por temor, porque son las estructuras de la personalidad, del pensamiento, que adoptan algo por temor, por miedo, si adoptamos un dogma como forma de estructurar nuestra seguridad psicológica o emocional, si tenemos autoridades de ese orden en el plano psicológico, que uno sigue eso, o sea, adopta algo porque lo hace desde la inseguridad, el miedo, el temor, la dependencia, en esas estructuras de seguridad psicológica, emocional, no se puede acceder a la realidad. Por eso se dice que tenemos que convertirnos en individuos, haber madurado del ámbito personal, de los temores y deseos personales, para descubrir, y se puede descubrir estudiando, leyendo, pero ese descubrimiento va a transformar a aquel que lo hace, o sea, a uno mismo, por su propia responsabilidad. No se puede simplemente estudiar y adoptar algo sin uno mismo pasar por un proceso de transformación y de cambio interior. Simplemente quedándome en la autoridad personal de otorgarle a otro la responsabilidad de mi propia vida, de mi propio descubrimiento, de mis decisiones, o el desarrollo y trabajo en el discernimiento interior, que se requiere un trabajo para desarrollar el discernimiento, eso no cabe ninguna duda. Eso no, nadie lo puede hacer por mí. Y
Sacar la responsabilidad de mí para ponérsela en otro tampoco. De hecho, se dice que un verdadero instructor eh, quiere desarrollar al aspirante, al estudiante, lo que quiere que desarrolle su confianza, su propio trabajo en sí mismo. No le va, un verdadero maestro o instructor no le va a resolver los problemas al estudiante, al discípulo, va a querer que él desarrolle las cualidades, las facultades, las virtudes, su propio potencial para que acceda a la realidad por sí mismo. ¿Cierto? De hecho, cuando uno ve a Krishnamurti en sus videos, él expone y dice, esto es lo que, eso es lo que veo, por decirlo así. Ahora vea usted, véalo, trabájelo, obsérvelo arduamente, porque ya no se puede hacer nada más. Ahora está uno con su vida, con sus decisiones, con sus relaciones, con el espejo de la relación, la percepción, la observación, la atención, que hay, el trabajo mental, cómo voy transformando mis pensamientos, mis reacciones, mis estructuras condicionadas, cómo voy transformando todas esas estructuras que me mantienen encerrado en una actividad psicológica personal egocéntrica, de la cual tengo que de alguna manera salir para averiguar, para observar, para descubrir por mí mismo un estado integrado, un estado superior, un estado no egocéntrico, un estado universal, que Krishnamurti aquí llama la meditación, que es un estado más allá del yo personal. Así que en este caso no se puede ser un simple seguidor que pone afuera la responsabilidad de sí mismo, sino que uno asume, intenta asumir, trabajar su propia responsabilidad, que de otra manera no va a poder avanzar en el proceso del descubrimiento o de la autotransformación. Se requiere autonomía, independencia o asumir la propia responsabilidad, porque los contenidos de mi mente, mis condicionamientos, mis tendencias, están en mí y son mi responsabilidad. Y eso es lo que, a lo cual llega finalmente un individuo maduro espiritualmente, psicológicamente. ¿Mm? Así que un interesante pensamiento para tomarlo, para meditarlo. Mando un saludo y nos encontramos en un próximo video.